carreras tenemos importantes investigaciones, programas de investigación en diferentes facultades y en particular en la Facultad de Filosofía y Letras hay una cantidad importante de investigaciones alrededor de algunos temas educativos, ¿no? Bueno, la primera cuestión que quería compartir con ustedes es que hay una visión como que tiene que ver con el sentido común. Voy a intentar tener un lenguaje intermedio. Yo sé que los profesores, las profesoras seguramente esto lo conocen, pero la abrumadora mayoría estudiantil hace que piense, bueno, ¿cómo hago para que me entiendan? Probablemente sepan que cuando pensamos desde el sentido común algunas instituciones, parece que fueron así y desde siempre fueron así y necesariamente tienen que ser así, ¿no? La educación y las escuelas, en particular las escuelas secundarias, forman parte de ese conjunto de instituciones que ustedes participan, que fueron creadas hace mucho tiempo y que, bueno, que van cambiando porque la historia, la sociedad, los procesos culturales de transformación va haciendo que cambien las instituciones. Sin embargo, las escuelas secundarias en general son instituciones que tienden a parecerse mucho a sí mismas, tienden a parecerse a las instituciones que fueron en su creación. Y recién en las últimas décadas han sido y son objeto de investigación e inclusive empezó a haber algunas modificaciones, algunas creaciones nuevas que tienen que ver con una cuestión que en este momento desde la política educativa nos está poniendo un gran desafío, que es, probablemente sepan, desde el año 2006 la educación secundaria es obligatoria. Hasta el año 2006 no era obligatoria ir a la escuela secundaria. En la ciudad de Buenos Aires sí era obligatorio desde el 2002. Pero a nivel de todo nuestro país, la educación secundaria es obligatoria desde 2006. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estoy poniendo este eje? Porque si la educación secundaria es obligatoria, es obligación del Estado garantizar no solamente el acceso a la educación, o sea, que haya escuelas secundarias para todos, para todas, sino que además es necesario encontrar todos los mecanismos que haya que pensar, que haya que crear para garantizar que los estudiantes, las estudiantes que llegan a la escuela secundaria terminen la escuela secundaria. Y en ese sentido hay una obligación institucional, además, por supuesto, de la obligación de las familias, porque cuando un nivel educativo es obligatorio, por supuesto que las familias tienen que mandar a sus hijos o sus hijas al colegio, ¿no? Pero a diferencia de antes, que el colegio secundario, reitero, no era obligatorio, cuando desde la ley se establece la obligatoriedad, esto hace que no tiene que haber limitaciones, ni de acceso, ni de permanencia, ni de finalización. Y digo esto porque a partir de la obligatoriedad del secundario y alrededor del tema de la obligatoriedad, se fueron creando diferentes tipos de escuelas secundarias. Escuelas secundarias, por ejemplo, que están dirigidas a sectores de población específicos, escuelas secundarias que tienen diferentes regímenes académicos. Voy a hablar de esto ahora porque es el tema que ustedes están discutiendo en este momento. Es decir, tienen diferente organización y también diferentes dispositivos, diferentes maneras de trabajar con los chicos y las chicas que tienen alguna dificultad en el aprendizaje o en la trayectoria educativa en la escuela.
sabemos que no es homogénea nuestra población. Los jóvenes y las jóvenes que van a la escuela secundaria hoy, además de ser diferentes de los que íbamos, de los que somos la generación de los profesores, también son diferentes entre sí. Hay diferencias, y ustedes lo saben bien, hay diferencias de lo que llamamos el capital cultural, o sea, hay chicos, chicas que vienen de sectores sociales, culturales, económicos, donde hay mucha disponibilidad de libros, de computadoras, de diferentes herramientas que pueden servir para aprender. Hay chicos, chicas que provienen de familias con fuertes dificultades en el acceso a esas herramientas, a esos bienes culturales. Diferencias culturales, decía, diferencias económicas, inclusive grupos diferentes culturales, étnicos, diferencias de género, vinculado con lo femenino y lo masculino, con las identidades sexuales. Los jóvenes, las jóvenes, e inclusive los adultos y las adultas que están hoy en las escuelas, son muy distintos entre sí. Entonces, tampoco podemos pensar que haya una sola escuela secundaria igual, exactamente igual, para todos y para todas, ¿no? Entonces, ese conjunto de realidades hoy en día es el que está siendo investigado en la universidad. Formatos distintos de escuelas secundarias, entonces decía, organizaciones distintas, diversos tipos de programas y de proyectos según estas diferencias, problemas de enseñanza, es decir, pensemos, si los jóvenes y las jóvenes que hoy van a las escuelas son distintos como grupos entre sí, son distintos a los de antes y son distintos según diferentes segmentaciones que tiene la sociedad, también desde las escuelas la pregunta es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo incluimos? Que ese es el concepto que se está en este momento, digamos, intentando desplegar, que es el concepto de inclusión. ¿Cómo incluimos a estos diferentes grupos? ¿Cómo incluimos esta diversidad? Y uno de los temas que también se está discutiendo en este momento es, en realidad hace tiempo que se viene discutiendo, es cuál es el sentido de la educación secundaria. O sea, ¿para qué estamos ofreciendo desde el Estado, de los estados, para qué ustedes, para qué sus familias, para qué van al colegio secundario? ¿Cuál es la función del colegio secundario? Y se vuelve a revisar en algún momento la función del colegio secundario fue básicamente preparar para seguir estudiando en la universidad. Esa función era una función que tenía que ver con algunos grupos, ¿no? Con algunos grupos minoritarios que accedían a la escuela secundaria para después seguir estudiando en la universidad seguro, ¿no? Pero también, mirado a lo largo del siglo XX, surgieron otras funciones del secundario. Probablemente ustedes conozcan, no solamente en la Escuela de Comercio, Carlos Pellegrini, que es de 1890, sino también el comercial, ¿no? Los comerciales que tuvieron como objetivo no solamente formar para seguir estudiando, sino también trabajar en la administración, en lo que sería el sector de los servicios, sobre todo los servicios administrativos, el comercio, o las escuelas industriales, que conocen, me imagino, escuelas técnicas que tenían el objetivo de formar para trabajar en la industria, una formación técnica, laboral. O sea, esos colegios secundarios fueron pensados más orientados al trabajo. También las escuelas normales, probablemente sepan que durante muchísimo tiempo para ser maestro o maestra se estudiaba en el secundario.
Entonces, las escuelas, las maestras, los maestros seguían el secundario y la escuela normal. Entonces pensemos, el comercial, la escuela normal, la escuela técnica a mediados del siglo XX, son colegios secundarios pensados para una formación para el trabajo. Y también, pensemos, ¿no? Hoy en día el mercado de trabajo discute fuertemente que la formación del secundario tenga que ser necesariamente la formación para un determinado empleo, ¿no? Hoy en día más bien la idea del secundario es preparar para un mundo que cambia, preparar sí en algunas orientaciones, pero no necesariamente para un puesto de trabajo. Quiero decir, esa idea del secundario que forma para un trabajo también está discutida, ¿no? Entonces, está discutido que forma para la universidad solamente, está discutido que forma para el trabajo solamente. Y hay una tercera dimensión que, diría, no está discutida, y que está en pleno desarrollo, que tiene que ver con que el colegio secundario sea una plataforma para seguir aprendiendo, por una parte, y por otra parte para poder ejercer lo que se llama la ciudadanía, es decir, transformarse en un sujeto social autónomo, crítico, activo, que tenga una formación para poder seguir aprendiendo, que tenga una formación en algunos casos más específica, en otros casos menos específica, pero que pueda seguir trabajando en un mercado, pero en lugar de pensar que el colegio secundario forma para un empleo, para una salida, pensar en que es una plataforma para seguir aprendiendo, o sea, de alguna manera hacernos cargo de que el aprendizaje se produce toda la vida, que el trabajo también enseña, que no hay una sola forma de aprender a trabajar y que pensemos en ciudadanos, pensar en una ciudadanía, en sujetos críticos, reitero, autónomos, que puedan seguir aprendiendo, que puedan ejercer sus derechos, que puedan participar activamente en la sociedad, es un objetivo del secundario, diría que consensuado y fundamental. Entonces, si pensamos en que, y esto es parte del gran desafío que tenemos entre manos, la escuela secundaria como formato se mantuvo de alguna manera muy similar, se mantiene muy similar a sus orígenes. Hay muchos cambios, y ha habido cambios, como decía recién, sociales, culturales, económicos. Bueno, ¿cómo es una escuela secundaria hoy? ¿O cómo debería ser una escuela secundaria hoy? Digo en general, ¿no? No estoy hablando de este colegio, estoy hablando de los colegios secundarios. Y ahí nos encontramos también con algunas alternativas que hoy en día se están trabajando, y me iba a referir un poco más específicamente a esto, que es lo que se llama el régimen académico. ¿Qué es el régimen académico? Es el conjunto de reglas que los estudiantes tienen que seguir para estar en una institución, ¿no? Podríamos hablar del régimen laboral docente, pero como no es algo que se esté discutiendo en este momento en los colegios secundarios, por lo menos en esta serie de reuniones a las que nos convocaron, no me voy a extender al régimen laboral docente. Solamente voy a decir que en los colegios secundarios, digo solamente dejar dicho esto para el régimen laboral docente, en general los profesores y las profesoras trabajan con un sistema de hora cátedra, que significa que su trabajo es básicamente el trabajo de enseñar, excepto en algunos colegios en donde tienen un sistema de cargo o un sistema que incluye horas de trabajo para hacer tutorías o para hacer clases de apoyo. Pero esto es muy diverso. Por eso, reitero, no me voy a extender en este tema. Esto es muy diverso y es un tema sumamente interesante que, por supuesto, con los profesores
profesora se puede seguir discutiendo, que es de qué trabaja un profesor que trabaja en una escuela secundaria, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer que incluye la enseñanza, pero que podría incluir muchas otras tareas que en general no están contempladas? Pero me quería referir al tema del régimen académico en los colegios. ¿Cómo es el régimen académico? ¿De qué consiste el régimen académico? Bueno, esto es algo que ustedes están discutiendo en este momento, ¿no? Por un lado, el régimen académico incluye una forma de ingreso. ¿Cómo se entra a un colegio? Se entra con examen de ingreso, por ejemplo en este colegio, o se entra por sorteo, se entra por una prioridad que tiene que ver con el domicilio. Entonces hay escuelas en donde se entra según alguna prioridad establecida por el domicilio, hay escuelas donde se entra por sorteo según la cantidad de lugar que hay, y hay escuelas en las que se entra con examen de ingreso. Ya ahí tenemos una diferencia que es, bueno, no todos los colegios son iguales en este sentido, ¿no? Pero hay un tema que creo que es un tema que me parece que es el más innovador que en este momento se está estudiando, que es el tema de cómo se aprueban las materias, cómo se cursan las materias, lo que podríamos llamar el régimen de cursada. Y reitero, en este momento hay diferentes regímenes de cursada y de alguna manera en algunos colegios lo que se está empezando a implementar es que no se cursa por año, sino que se cursa por materia o por trayecto de materias, y se aprueban trayectos de materias y no los años, ¿no? Después tenemos la cursada por año, que es la que tenemos en la mayoría de los colegios. Se cursa un año, se cursa una cantidad de materias, se aprueba una cantidad de materias, y si no se aprueban esas materias, hay que rendir exámenes, y bueno, cuando no se aprueba una cantidad de materias que están establecidas, los estudiantes o quedan libres o repiten el año. En este caso, en el caso de Buenos Aires, se cambian de colegio, o siguen cursando con alguna materia previa. Pero no es el único dispositivo de forma de cursada que existe, y es más, tampoco es, y creo que esta fue la controversia de las últimas semanas, tampoco es uniforme en todos los colegios la cantidad de materias que se aprueban que hay que tener aprobadas para pasar de año. Pero esto de la cursada por materia, de la cursada por trayectoria, es una innovación que se está planeando y planificando para algunos colegios que permite discutir un concepto que es un concepto muy complejo, que es el concepto de repitencia. O sea, ¿qué es repetir un año? Repetir es volver a cursar materias que ya en algunos casos están aprobadas, ¿no? Y en otros casos son las que no se aprobaron. Entonces, repetir es volver a hacer algo que ya se hizo. Pero quedarse libre es, digamos, tener que rendir exámenes sin pertenecer a ningún grupo, sin tener una estabilidad en términos de pertenencia institucional o grupal, que también tiene otro problema. Y eso creo que es uno de los nudos más desafiantes que tenemos hoy en las escuelas secundarias. ¿Cómo pensamos formas de contención? ¿Cómo pensamos formas en que pueda haber una pertenencia institucional y al mismo tiempo no haya que repetir el año? Con lo que esto implica, ¿no? O sea, repetir es volver a hacer lo mismo, aun cuando se hayan aprobado esas instancias. Y eso es parte del problema que tiene la repitencia, creo yo, ¿no? Después hay algún par de características, bueno, yo me gustaría plantear un par de cosas y abrir a las preguntas, que también creo que se están en este momento, reitero, lo que estoy planteando son temas que se están discutiendo hoy en otros colegios, ¿no? Que tiene que ver con qué
cruzadas en las escuelas. La posibilidad de que haya materias, que haya talleres, que haya seminarios, que en cada materia, seminario o taller, por ejemplo, se tome asistencia o se tome asistencia en el día escolar, todo el turno. Esa es otra pregunta. ¿Cómo se toma la asistencia? ¿Se toma por materia, seminario, taller? ¿Se toma por día de clase? ¿Cómo se cursa? ¿Por materia, seminario, taller? Y esta también forma parte de la pregunta sobre el régimen académico, que es ¿cuáles son las posibilidades de asistencia o inasistencia que tienen los estudiantes? Otro tema. Y otro tema es con quiénes o quiénes acompañan esta trayectoria en la cursada, que es lo que en algunos colegios se plantea como el trabajo con tutores o tutoras, ¿no? ¿Qué hace un tutor? ¿Qué hace un preceptor? ¿Cuáles son las posibilidades de acompañar esas trayectorias que tienen los estudiantes? Entonces, decíamos recién, ¿cómo se cursa? ¿Cómo se aprueba? ¿Con quiénes se acompañan o quiénes acompañan esas posibilidades? ¿Qué tipo de oferta educativa tienen los colegios? Y una última cuestión, que es ¿qué posibilidades se dan de apoyo o de acompañamiento a partir de tutorías que en algunos lugares están siendo digamos, llevadas adelante por chicos, chicas del mismo colegio? Esto es una experiencia que hay en algunas escuelas que conozco, que es tutores o tutoras que son chicos o estudiantes de los años superiores que acompañan a docentes que son tutores y que arman algunos equipos para poder acompañar esa trayectoria desde una cercanía generacional, una experiencia generacional que puede ser interesante. Entonces, tenemos en algunos colegios tutorías, tenemos acompañamiento de tutores, tutoras, docentes y estudiantes, reitero. Y una última cuestión que también forma parte de cómo se organizan los colegios tiene que ver con cómo se aprueba, cuál es el régimen de evaluación, calificación y aprobación. Y ahí también tenemos diversidad, porque se aprueba muchas veces, tiene que ver con el promedio, si el promedio es un 6, si el promedio es un 7, cuántas son las instancias de evaluación que hay que pasar para tener una materia aprobada. Ustedes saben que hay países en los que no se usa la escala de 1 a 10, se usa la escala de 1 a 7, hay países donde se usan letras. O sea, tampoco el régimen de evaluación y de calificación es homogéneo en todas las escuelas. En nuestro país la tendencia es usar efectivamente la escala del 0 al 10, pero podría haber otras, y de hecho hay países donde hay otras escalas. Entonces, ¿qué quería plantear en este inicio de conversación tan incómodo, que yo estoy tan arriba y ustedes tan lejos? Pero bueno, a ver si podemos establecer algún diálogo. Que hay muchas dimensiones que pueden pensarse, que están siendo pensadas y discutidas, que pueden pensarse variaciones, que hay variaciones en diferentes instituciones, y que, bueno, pensar en la escuela secundaria de una manera responsable, en conjunto, entre todos los actores de la escuela, es decir, autoridades, docentes, estudiantes, no docentes, es pensar hacia dónde queremos que vaya nuestra educación.